La mayoría de los que verán este vídeo posiblemente vivan en democracias o al menos semidemocracias en las que las leyes están mayoritariamente encaminadas a protegernos, como sociedad y como individuos. Sin embargo, esto no siempre ha sido así a lo largo de la historia, ni siquiera en nuestra época. La mayoría de los países en la actualidad no son democracias, sino oligarquías o dictaduras. Esto ha dado pie históricamente a leyes extremadamente crueles a lo largo de la historia y vamos a dar un repaso por las 3 leyes más crueles de la historia. Parte 1. Nos encontramos en la Atenas arcaica, donde aún no existía un estado como tal. La anarquía reinaba el territorio y solo unas pocas familias con suficiente poder gobernaban y aplicaban la justicia como considerasen. Esto se traducía en la autotutela de la justicia, lo que quiere decir que cada uno debía administrar su propia justicia, lo que propiciaba que solo aquellos con más poder pudieran vengar los atentados contra sus derechos. Además, este método se basaba en la venganza, y esto daba pie a una espiral de violencia sin fin. El hijo de la familia A asesinaba al hijo de la familia B por culpa de un desamor. La familia B se tomaba la justicia por su mano y asesinaba a la hija de la familia a lo que la familia A respondía atentando contra la vida del padre de la familia B, y así en una espiral de violencia que no tenía fin y que era nociva para la sociedad ateniense. En este contexto aparece Dracón, un legislador ateniense que en un punto asumió el cargo de arconte epónimo, es decir, de gobernador. Dracón tomó una drástica decisión para la época: arrebatarles a los nobles la capacidad de autotutela. Un importante paso en la evolución de la democracia ateniense. Así, decide aprobar el que a día de hoy conocemos como Código Draconiano, la primera codificación de leyes en la historia de la polis. Este código tallado en piedra no ha llegado a nuestros días, desgraciadamente, pero sin embargo se pueden recoger ciertos fragmentos o ideas de él a través de menciones de autores posteriores o compilaciones futuras. Se puede deducir la dureza de sus leyes de las palabras de Aristóteles. También Dracón, el legislador, se decía de sus leyes que no eran propias de un hombre, sino de una serpiente. De la crueldad de los castigos de Dracón nacen leyendas. Se conocían como las leyes de sangre, no solo porque con ellas prácticamente cualquier delito, sin importar su gravedad, era castigado con la muerte, sino también porque entre los ciudadanos corría el rumor de que estas leyes habían sido escritas con sangre. No importaba el delito. Si era un robo, muerte. Si era un asesinato, muerte. Si era una agresión, muerte. El concepto de proporcionalidad no entraba en el contexto de sus leyes. Lo peor, no surtieron el efecto que él quería. Estas leyes beneficiaron a la ciudadanía en general porque se pasaba de un régimen en el que las familias aristócratas tenían la capacidad para juzgar como quisieran al resto del pueblo a un régimen con cierta seguridad jurídica, ya que solo podían aplicarse castigos dentro del marco del Código Draconiano y por parte de las instituciones pertinentes. Pero Dracón no era un santo que quisiera proteger al populacho. Estas leyes las creó para tratar de acabar con las sangrientas luchas entre familias aristócratas, y lo cierto es que incluso después de la promulgación del código, estas luchas siguieron prácticamente iguales durante muchísimo tiempo, por lo que por mucho tiempo muchas personas fueron ejecutadas cruelmente por cosas tan simples como robar una manzana si te pillaban al momento de cometer el hurto. Al menos este código sirvió de precedente para el futuro de la democracia ateniense y, bueno, tampoco todos los delitos se castigaban con la muerte. Algunos se castigaban con el exilio e incluso se permitía la reconciliación. ¡Adelante, legionarios! La decimatio, o también conocida como diezmado de tropas, para mí es una de las más crueles y absurdas medidas preventivas que pueda haber ideado el ser humano. La finalidad de este castigo consistía en servir de escarmiento para las tropas de legionarios frente a aquellos que desertaban, huían en mitad del combate o cuestionaban las órdenes recibidas por sus comandantes. Un castigo excepcional que rara vez se aplicaba, pero cuya crueldad es abismal. Consistía en lo siguiente: se formaba una cohorte, que por así decirlo es un tipo de formación táctica del antiguo ejército romano, y una vez hecho esto se dividían en grupos de 10 y utilizaban algún juego de azar. Normalmente se pasaba una bolsa con piedras negras y blancas. Aquel que sacara una piedra del color equivocado era castigado por sus propios compañeros, eso sí, por orden del comandante. Los compañeros le apedreaban y apaleaban hasta la muerte.
Por si fuera poco, en la mayoría de casos en los que se aplicó este castigo, ni siquiera se le dio sepultura a los cuerpos inertes de los soldados. Si algún compañero se negaba a participar en el asesinato, este también era ejecutado. ¿Y si conseguía sobrevivir a la brutal paliza? Pues aquí no acaba la cosa. En caso de supervivencia, el soldado era obligado a dormir fuera de su campamento y, no contentos con toda la mierda que ya ha pasado este señor, en lugar de alimentarle con trigo, se racionaba su comida y era alimentado con cebada. Teniendo en cuenta la cantidad de animales salvajes, que en esa época era mucho mayor que en la actual, y teniendo en cuenta los peligros de la guerra, las posibilidades de morir en el exterior se multiplicaban muchísimo. Este castigo, lejos de cumplir con su objetivo, terminaba más bien resultando en una pérdida de confianza por parte de los soldados hacia sus comandantes y compañeros, y al mismo tiempo hacía que la moral de los ejércitos disminuyera, reduciendo su efectividad. Y como dato curioso, el término diezmar deriva de decimatio. Hoy en día la RAE, en su cuarta acepción de diezmar, la define así: castigar a 1 de cada 10 cuando son muchos los delincuentes o cuando son desconocidos entre muchos. Mucho se habla de la Santa Inquisición, pero no tanto se sabe de ella en la cultura popular. Es más, ¿tú sabrías decirme qué era la Inquisición? Te dejo una pequeña pausa para que me digas qué crees que era. Pues bien, te respondo. Era un tribunal, ni más ni menos. Ello convierte su estudio en foco de interés en historia del derecho. Esta institución religiosa fue creada por el Papa Gregorio IX con la finalidad de inquirir, juzgar y sentenciar las herejías. El poder religioso juzgaba y el poder político aplicaba las penas. Este tribunal se extendió por Francia rápidamente por el apoyo de los monarcas y se extendió por toda Europa, salvo Inglaterra. Sin embargo, en la península ibérica se extendió por los reinos de Aragón y Navarra, pero no en Castilla, que tardó algo más en establecerse con un acuerdo entre el Papa Sixto IV y los Reyes Católicos, firmado en 1478. Este acuerdo daba derecho a los monarcas a organizar el Santo Oficio y nombrar a los inquisidores con independencia de la Santa Sede, por lo que en Castilla la Inquisición pasó a ser una institución casi puramente política que respondía al interés de la monarquía por establecer una religión única en el reino, que asegurase la cohesión entre sus habitantes durante la reconquista cristiana de la península. Quiero hacer hincapié en que la finalidad de la Inquisición no era la de perseguir otras religiones como la musulmana o la judía. De esto más bien se encargarían los monarcas en los diferentes reinos, sino que la misión de la Inquisición era proteger la ortodoxia religiosa y perseguir la herejía y las falsas conversiones. La Inquisición es famosa por su funcionamiento precisamente inquisitivo. Esto quiere decir que las instituciones públicas no solo eran las encargadas de resolver las disputas que se daban en la sociedad, sino que las resolvían siendo parte integrante del proceso. Es decir, la Inquisición te acusaba y al mismo tiempo te juzgaba. Esto derivaba en un proceso en el que no existía la presunción de inocencia. El acusado debía demostrar su propia inocencia y en muchos casos eran sometidos a torturas para obtener confesiones viciadas. Si confesabas haber cometido la herejía de manera voluntaria antes de que se dirija contra ti el proceso, normalmente se te aplicaba una pena más leve, por lo que se daba el caso de que mucha gente se confesaba culpable si sospechaba que iba a ser acusado para evitar penas mayores, pero en realidad eran inocentes. Además de todo esto, la Inquisición actuaba a través del Santo Oficio, una especie de policía secreta que espiaba a las personas con la finalidad de obtener pruebas de herejía. Entre las condenas que podrían ser aplicadas por la Inquisición, destacamos las siguientes. Las más leves consistían en destierro, confiscación de bienes, reconciliación pública previa abjuración o prisión temporal y uso del San Benito o traje penitencial. Las intermedias consistían en prisión perpetua. Y las más graves consistían en el relajamiento al brazo temporal. Esto no es ni más ni menos que la ejecución pública. Consistía en la entrega del sentenciado a las autoridades civiles con la finalidad de ser quemado en la hoguera, previa lectura pública de la sentencia, lo que se conoce como auto de fe. Si eras buen pecador y te arrepentías de tus pecados, la ejecución consistiría primero en la aplicación del garrote vil, una técnica en la que se usaba un mecanismo por el cual se causaba la rotura del cuello y la posterior muerte, y después el cadáver era lanzado a la hoguera. Pero si te negabas al arrepentimiento, entonces serías quemado vivo en la hoguera.
Por seguir con los datos curiosos, decir que en España las dos últimas ejecuciones por garrote vil se produjeron contra Salvador Puig Antich y Heinz Chez en el año 1974 por el régimen franquista, 4 años antes de la abolición de la pena de muerte tras la Constitución de 1978. Y esto es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me dejes un me gusta, lo compartas y me dejes en los comentarios si conoces alguna otra ley extremadamente cruel a lo largo de la historia o si quieres una segunda parte. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.